Es una bendición estar nuevamente en su programa, La Verdad Profética. Gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por compartir nuestra página y también por invitar a otros o compartir los estudios. Todos tenemos una obra que realizar y mientras estemos convencidos del llamado de Dios, haremos nuestra parte. Muchísimas gracias por sus oraciones y nuevamente aquí estamos con un tema oportuno. Hoy La Verdad Profética presenta en este programa de profecía el tema titulado La lluvia tardía. Espero de que pueda ser de bendición como todos los temas que hemos tenido. Sé que ahí tiene su cuaderno de notas también con qué apuntar y escriba cada cita. Si tiene algún comentario, no dude en hacerlo llegar. Así que bienvenidos a todos y damos inicio a nuestro estudio con Eventos de los Últimos Días, página 67. Palabra de Dios dice así: nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de Dios. Necesitan tener un conocimiento sistemático de los principios de la verdad revelada, que los preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir en la tierra e impedirá que sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Con esto en mente, aquellos que puedan, arrodíllense, oraremos juntos, y si no, pues acompáñennos en oración. Amantísimo Padre, gracias por esta nueva oportunidad de estar aquí con su pueblo. Que al abrir las Escrituras podamos tener su bendición, su aprobación. Que al entrar a este tema, la lluvia tardía desde otra perspectiva, pueda ser un tema de analización para investigar y poder saber dónde estamos parados en este tiempo del fin. Ayúdenos como pueblo a poder investigar y profundizar los oráculos divinos, a poder recibirlos y tenerlos de manera ordenada, sistemáticamente, para que no nos confundamos y ningún viento de falsa doctrina nos aparte del sendero correcto. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amigos, aquellos que nos ven, aquellos que nos escuchan, aquellos que nos verán y escucharán, Señor, con este programa grabado. Permita que ya sea en vivo o al escucharlo, puedan todos recibir esta bendición. Para la honra y gloria de Cristo Jesús. Amén. La lluvia tardía. La lluvia tardía es un tema muy común entre las filas del pueblo de Dios. Para la mayoría, la lluvia tardía es el concepto de que Dios derramará el poder de su Santo Espíritu, lo que es comúnmente conocido como el Pentecostés. Vamos a profundizar y veremos que la lluvia tardía es más profunda. La verdad de ella es más grande de lo que comúnmente se ha investigado y estudiado, mucho menos aceptado. Así que espero en el Señor de que usted tenga su Biblia y algunos libros allí del espíritu de profecía, como Eventos de los Últimos Días, Testimonios para los Ministros y Obreros Evangélicos, que estaremos utilizando en esta ocasión. ¿Qué es la lluvia tardía? ¿Dónde está prometido? ¿Para qué es? ¿Qué interés debemos nosotros tener en ella? La palabra de Dios es bien clara y específica con respecto a esta promesa. El libro de Joel capítulo 2 versículos 23 promete
esta gran verdad. Dice así en el libro de Joel capítulo 2 versículo 23: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía, como al principio. Aquí es donde tenemos la promesa de la lluvia tardía. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la lluvia tardía? Porque en general se entiende que la lluvia tardía es el derramamiento que Dios promete de su Santo Espíritu. Y por eso es que muchos lo esperan en tiempo futuro. La palabra de Dios nos va a ayudar a entender que la lluvia tardía es mucho más que el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Es algo que ocurre antes del derramamiento del Espíritu Santo. Es algo que debemos experimentar mucho antes del segundo Pentecostés. Pero si la lluvia tardía es, como dicen muchos, el derramamiento del poder pentecostal, entonces ayúdenme a entender esto en Joel 2. En Joel 2, versículo 23, está la promesa de la lluvia tardía en el tiempo del fin. Por lo tanto, el versículo 28 dice así: y será en la misma línea del pensamiento, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Es interesante que aquí no dice que la lluvia tardía es el Espíritu Santo. Todo lo contrario, dice: y será que después de esto, o sea, después de las promesas del versículo 1 hasta el 27, Dios derramará después el poder del Espíritu Santo. Noten que, y será que después de esto es, la promesa, una de ellas es el 23. Y te haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Así que, ¿qué viene primero? ¿El derramamiento del Espíritu Santo o la lluvia? En este caso, la lluvia tardía. La palabra de Dios dice: y será que después de esto, o sea, y será que después de que el pueblo reciba la lluvia tardía, Dios promete el derramamiento del Espíritu Santo. Si esto es cierto, entonces la pregunta es lógica y clara. ¿Qué representa la lluvia en la Biblia? Porque si la lluvia viene primero, antes de el derramamiento del poder pentecostal, entonces, ¿qué es la lluvia en la Biblia? ¿Está listo? Acuérdese que en el tiempo del fin Dios tendrá un pueblo que sostendrá la Biblia, y solo la Biblia, como toque de todas sus doctrinas y de todas sus reformas. Conflicto de los siglos dice claramente eso. ¿Qué es la lluvia entonces? Vamos a la Biblia y dejemos que ella nos conteste lo que la lluvia representa. En el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y 2 dice así: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos, las palabras de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina. Otras versiones dice: goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, y como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Bíblicamente hablando, la misma Biblia nos contesta:
de que la lluvia representa doctrina. La lluvia representa enseñanza. La lluvia es el conocimiento de Dios a su pueblo. Por lo tanto, lluvia representa algo más que solo decir el derramamiento del Espíritu Santo. Deuteronomios 32, versículo 1 y 2 claramente dice que lluvia es doctrina. Es el conocimiento, la enseñanza de Dios a su pueblo. Noten que es derramado sobre la grama y sobre la hierba. Claramente en el libro de Isaías capítulo 40, el libro de Isaías capítulo 40, versículos 7 dice así: la hierba se seca, la flor se cae, porque el viento del Señor sopló sobre ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Así que en esta profecía la hierba representa al pueblo de Dios. ¿Y qué le promete Dios a su pueblo en Joel 2:23? La lluvia tardía. La lluvia tardía, de acuerdo a Joel 2:28, viene antes del derramamiento del poder del Espíritu Santo. Por eso por eso Joel capítulo 2, versículo 28 dice: y será que después de esto, o sea, después de que el pueblo reciba la lluvia, entonces Dios derramará, promete, el Espíritu Santo, no antes. ¿Qué es la lluvia? Acabamos de leer en Deuteronomios 32, versículo 1 y 2, que son palabras de Dios, son doctrinas, son enseñanza que el pueblo debe recibir antes del derramamiento del Espíritu Santo en poder. El libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11, dice lo que representa lluvia. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, así como la lluvia, así mi palabra sale de mi boca, no volverá vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para que la envíe. El libro de Isaías 40, versos 6 y 7 no solo dice que el pueblo es hierba y la hierba crece ¿con qué? Literalmente, con lluvia. Simbólicamente, ¿qué representa la hierba? Al pueblo. Simbólicamente, en ese contexto, ¿qué da Dios para que el pueblo crezca como la hierba? La lluvia. Y en Isaías 55, 10 y 11, ¿qué hace la lluvia? Hace crecer, germinar, producir. La lluvia está comparada con la palabra de Dios. ¿Sabía usted que la lluvia representa la palabra de Dios en Isaías 55, 10 y 11? ¿Qué más representa la lluvia en la Biblia? En el libro de... Aquí en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1 al 3. Noten a qué compara la lluvia tardía. Venid y volvámonos a Dios, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Darános vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Como el alba está aparejada su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué representa la lluvia? Conocimiento de Dios, crecer en sus verdades, acercarnos más
al Señor. La lluvia, vemos en Oseas 6, representa conocimiento. Isaías 55, la lluvia representa la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 32, 1 y 2 representa doctrina, enseñanza. En resumen, la lluvia tardía representa las verdades que Dios envía a su pueblo en el tiempo del fin. ¿Sabían ustedes que cuando Él dio la lluvia temprana en los días de los apóstoles, no fue por casualidad? No crean que ellos se aparecieron y Dios les dio el Espíritu. No. Número 1, fueron seleccionados por Cristo. Número 2, fueron preparados por Cristo. Fueron educados por Cristo. Fueron instruidos por Cristo. Fueron adoctrinados por el Maestro de Maestros por 3 años y medio. Y entonces, como dice Joel 2:28, y será que después de esto, tanto para la lluvia temprana, representa doctrina, enseñanza, palabra de Dios, conocimiento, lo cual recibieron los discípulos 3 años antes de recibir el poder del Espíritu Santo. De igual manera, el pueblo de Dios hoy no ha recibido el poder, el derramamiento del Espíritu Santo, y no lo recibirá hasta que el pueblo primero reciba la lluvia tardía en doctrina, en enseñanza, en palabra, en conocimiento, en las verdades para el tiempo del fin, que nos capacitará, nos hará dignos para 3 cosas: para ser salvos, para poder ser seleccionados y recibir el poder del Espíritu Santo, y para poder llegar a ser lo que no hemos llegado a ser en el mundo: fuentes de agua viva, fuentes de salvación, fuentes de verdades que traen libertad a la humanidad. ¿Se imaginan que si las verdades que Cristo trajo, representadas por la lluvia temprana, que educó, instruyó y enseñó a los discípulos, fueron todas las verdades básicas de la salvación y del Evangelio, la lluvia tardía, por lo contrario, es más que las verdades básicas de la salvación y del Evangelio. Representa lo último de lo último que Dios dará a su pueblo para poder desarrollarse a la altura de los que lo representarán en el tiempo del fin. Por lo tanto, si usted y yo queremos estar en Mateo 13, versículo 30, ¿qué dice ahí? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha. Si queremos ser parte de la cosecha de trigo, tenemos que hoy buscar y pedir lluvia tardía. De igual manera, si la rechazamos, la ignoramos y no vemos esto como importante, una preparación previa al derramamiento del Espíritu Santo, seremos destruidos y lógicamente perdidos. ¿Qué aconseja la palabra para nosotros? Otra profecía en el libro de Zacarías, capítulo 10. Zacarías capítulo 10 es bien específica esta profecía de lo que Dios quiere que hagamos como pueblo. Espero de que no sea inoportuna esta enseñanza en su vida, sino todo lo contrario, que sea oportuna, sea apropiada y sea esperada por usted. Hermanos, lo que importa es lo que está escrito, no lo que hemos oído o nos han dicho por muchos años. Recuérdense, el pueblo judío se pierde porque lo que Cristo enseñaba no era lo que les habían enseñado sus líderes a ellos. Acuérdense que los antidiluvianos se pierden porque nunca había llovido y por lo tanto un mensaje de que iba a llover, venía un diluvio, era una locura. Muchos podrán pensar que decir y ver que la lluvia tardía representa la palabra, el conocimiento, la enseñanza, es rechazar al Espíritu Santo. No.
Es el Espíritu Santo a través de las Escrituras que nos muestra que la lluvia tardía tiene dos fases. Primero es en conocimiento, en doctrina, en palabra, en enseñanza, que Dios lo envía en mensajes de preparación al pueblo en el tiempo del fin. Por eso es la lluvia tardía. Y la segunda fase es el poder del Espíritu Santo que recibirán los que, como los discípulos, fueron preparados diariamente como los discípulos para recibir ahora ya no la lluvia en doctrina, enseñanza, palabra y conocimiento, sino ahora la lluvia en el poder del Espíritu Santo. Ese es el objetivo. Pero ¿qué dice Dios? Zacarías capítulo 10 versículo 1. Pedid al Eterno lluvia, ¿cuándo? Lluvia en el tiempo de la lluvia tardía. Así que las verdades, las enseñanzas, las doctrinas que traen la lluvia tardía no vienen en cualquier tiempo, vienen en el tiempo de la lluvia tardía, o sea, en el tiempo del fin, en el periodo final en que existe el mundo y la iglesia en esta tierra, en esta condición, en un conflicto entre la verdad y el error, entre salvarse y perderse. En ese tiempo Dios dice que el pueblo de Dios, en el tiempo de la lluvia tardía, ¿qué debemos hacer? Pedir lluvia. Si usted no pide, no recibirá. Si usted y yo después de esto no nos vamos a la Biblia, al espíritu de profecía, a estudiar como nunca antes, no podremos recibir la lluvia tardía en doctrina, enseñanza, conocimiento. Y de igual forma, no estaremos preparados para el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde se encuentra hoy usted? ¿En qué concepto? En el concepto que ha llevado a muchos a no ver esto como importante e igualmente sin preparación, o en la enseñanza de que la lluvia es de suma importancia para poder prepararnos tanto para la salvación, para recibir el poder del Espíritu Santo y para poder dar frutos en la tierra, o sea, en el mundo, para terminar la obra. Pedid a el Eterno lluvia en el tiempo de la lluvia tardía, y el Señor hará relámpagos, y os dará lluvia abundante, y hierba en el campo a cada uno. La palabra es clara, hermanos. Hay lluvia abundante. Quiere decir de que en el tiempo del fin el pueblo de Dios tendrá exageradamente luz, verdades, mensajes de preparación, de desarrollo espiritual, de crecimiento a la estatura de Cristo, para poder demostrar en el mundo de que Dios tiene un pueblo que le obedece, que le ama, que le sirve. La intención de la lluvia tardía es desarrollarnos al máximo, como ocurrió con la lluvia temprana, que desarrolló al máximo a los discípulos. ¿Qué dice el espíritu de profecía? Testimonios para los ministros. Testimonios para los ministros en la página 506 y 507. La sierva de Dios dijo así: orad por la lluvia tardía. La lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la cosecha. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da, noten, es de manera progresiva. Es una obra que continuamente hace el Espíritu Santo. Se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas
el proceso del crecimiento espiritual. ¿Quién es el que nos trae la doctrina, la enseñanza, la palabra de las Escrituras? El Espíritu Santo. O sea que lo que estamos ahorita recibiendo es el Espíritu Santo en la lluvia tardía de la enseñanza que nos está dando. O sea, la enseñanza es la lluvia tardía. La palabra es la lluvia tardía. Esas verdades que nos zarandean, que nos hacen pensar, que nos hacen reformarnos, reavivarnos, cambiar y tomar en serio nuestra salvación. Esos mensajes oportunos del tiempo del fin. Esos mensajes que Dios nos ha enviado desde 1888 a través de John C. Waggoner. La justificación por la fe. Cristo nuestra justicia. Esas verdades de ese otro ángel de Apocalipsis 18:1. Primeros escritos, página 277. Ese otro ángel que prepara al pueblo. Es lo mismo que la lluvia tardía que prepara, desarrolla a la iglesia en el tiempo del fin. Pero es un proceso en el cual el Espíritu Santo nos guía, nos instruye paso a paso en cada etapa de desarrollo. Sigue diciendo aquí, Testimonios para Ministros 506. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar el carácter, la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Hermanos, la lluvia tardía, permitiendo la obra del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo permitiendo la obra de la lluvia tardía, no es más que el desarrollo a la semejanza, a la estatura del carácter de Cristo. Eso dice aquí. Continúa diciendo, la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Noten que aquí le da otro nombre a la lluvia tardía. Dice que la lluvia tardía no solo prepara, sino representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para el tiempo del fin, para la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué es la gracia espiritual que está hablando aquí? En el libro Obreros Evangélicos, en la página 149, nos contesta. Dice así: el deseo y la capacidad de comprender el significado del servicio de Dios aumentan constantemente en el obrero que conoce el significado de la unión con Cristo. Su conocimiento se amplifica, porque crecer en la gracia significa tener siempre mayor capacidad de comprender las Escrituras. ¿Qué es crecer en gracia? ¿Qué es recibir la lluvia tardía? Testimonios para los Ministros 506 y Obreros Evangélicos, página 149. Dice que es tener siempre mayor capacidad de comprender las Escrituras. Quiere decir que si usted está solo con la lluvia temprana, estará con las verdades básicas de la salvación. Pero cuando usted recibe la lluvia tardía, usted está en busca, está encontrando y está recibiendo verdades profundas de desarrollo en el progreso espiritual. Por lo tanto, una persona que está pidiendo y recibiendo la lluvia tardía está recibiendo las verdades del tiempo del fin, los mensajes para el tiempo del fin, esas verdades que nos desarrollarán para tres cosas: para ser salvos,
para recibir el poder del Espíritu Santo, para dar el fuerte pregón y, en resumen, para poder ir al cielo, a la tierra nueva. Estamos viviendo esa verdad de la lluvia tardía. ¿O está usted todavía ya orando y gritando en una vigilia, en un congreso: Señor, danos tu espíritu, danos la lluvia tardía? Oh sí, oremos, oremos, oremos por la lluvia tardía. Y después de sus vigilias, y después de sus reuniones, y después de sus sermones, y después de sus congresos, ¿dónde están? ¿Cuál es el cambio? Hace poco hubo un congreso de nuestros jóvenes, GYC, Generación de Jóvenes de Cristo. Y se habló de esto. La pregunta ahora es: ¿cuántos en verdad entienden que la lluvia tardía tiene dos fases? Está la fase de la doctrina, la enseñanza, la palabra, el conocimiento que nos da el Espíritu Santo en las verdades que nos capacitan para el tiempo del fin. Y la fase de la lluvia tardía, donde el pueblo preparado recibirá al Espíritu Santo en poder. ¿Seguiremos solamente orando y pidiendo? ¿O estamos buscando, viviendo, practicando y recibiendo, empapándonos con la lluvia tardía? Por eso es que hay muchos hermanos, tanto los que predican como los que escuchan. Los que predican repiten sus sermones, los mismos sermones con diferentes nombres. No encuentran más, no tienen más que dar. ¿Por qué? Porque siguen con lluvia temprana, con las cosas básicas. Y hay otros, pocos pero hay, que siempre tienen algo nuevo. Nuevo en relación a la palabra, no porque no existía, sino porque no lo habían encontrado, no lo habían comprendido. Nuevo en unión a las verdades que Dios ya ha dado. Nuevo en el sentido de que Dios continuamente está dando nueva luz, mensajes para sus hijos. En ese sentido, es como Dios envía la lluvia tardía. Muy bien. Testimonios para Ministros, página 506. Continúa diciendo sobre el tema. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual. Ya leímos que la gracia espiritual en la cual hay que crecer es tener siempre mayor capacidad de comprender las Escrituras. Representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero, condicional, a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá, a menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, la de la lluvia temprana. La lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. ¿Será posible que habemos hermanos que aún no vivimos a la altura de las doctrinas básicas? ¿De las verdades básicas de la Biblia y del espíritu de profecía? Por eso es que cuando Dios envía un mensaje de amonestación, un mensaje profundo, mientras no concuerde con la manera en que ellos piensan, lo rechazan pensando que es falsa doctrina, pensando que es algo que Dios no aprueba. No. El problema no está en el mensaje que Dios envía. El problema no está en la lluvia tardía que Dios está dando a su pueblo. El problema está en que esos individuos, sean pastores o miembros, son personas que ni siquiera han hecho uso práctico de la lluvia temprana. Esto es increíble, hermanos. Es increíble cómo abundan estos individuos que ni siquiera han hecho uso práctico de la lluvia temprana. ¿Cómo podrán reconocer y hacer uso práctico de la lluvia tardía? Dice la inspiración: ha de haber primero hierba, para eso hay necesidad de lluvia. Luego espiga, necesidad de lluvia. Después grano en la espiga, necesidad de lluvia. Debe haber un desarrollo constante en las virtudes cristianas, un progreso permanente en la experiencia cristiana.
Debiéramos procurar esto ardientemente para que adornemos la doctrina de Cristo, nuestro Salvador. Algunos dicen, doctrinas y más doctrinas, ¿para qué si ni siquiera puedo con las que tengo? Es cierto, y así te quedarás con ello. Pero Cristo tiene doctrinas, tiene palabras, tiene conocimientos, tiene enseñanza, tiene mensajes para su pueblo. Las trajo en la lluvia temprana y las está dando en la lluvia tardía. No te engañes, mi hermano. Orando y rezando y solamente pidiendo, no recibirás lluvia tardía a menos que lo pidas, entendiendo que la lluvia representa conocimiento, doctrina, palabra, enseñanzas profundas, oportunas y para este tiempo. Por eso Zacarías 10:1 que dice, pedid lluvia. Lluvia en el tiempo ¿de qué? De la lluvia tardía. Muchos, estoy leyendo Testimonios para Ministros 507, muchos en gran medida han dejado de recibir la lluvia temprana. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos por medio de ella. Esperan que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía. Cuando se conceda la gracia en forma abundante y rica, se proponen abrir sus corazones para recibirla. Esta gente que ni usa la lluvia temprana y espera la lluvia tardía, dice, están cometiendo una terrible equivocación. La palabra es clara, hermanos. Yo no sé en qué parte se encuentra usted, si está aprovechando la lluvia temprana, si ya entiende la importancia de la lluvia tardía, o está cometiendo una terrible equivocación. Ni usa una, ni espera, ni comprende la otra. Este es el programa, hermanos. La verdad profética. Esta profecía es una de las más importantes para el pueblo en el tiempo del fin. Esta es una de las razones por qué el pueblo no ha progresado. No nos engañemos pensando que con un par de milloncitos de miembros ya nos podemos ir al cielo. Que con los billones que nunca han oído el Evangelio, no han oído ni una sola vez la palabra Cristo, Biblia, Adventista o sábado. Así que tranquilos, que hay mucho que hacer y ojalá que despierte nuestra conciencia a estas verdades para que la lluvia llegue y nos haga crecer a la altura que el cielo espera. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano al darle la luz y conocimiento debe progresar continuamente. Pero no debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, hablando de la doctrina, la enseñanza, la palabra de Dios, solo estos recibirán más luz. Así que lógico que usted no quiere más luz porque no vive la luz que tiene en la lluvia temprana. Y es lógico que los que vivimos la luz de la lluvia temprana, la doctrina de la lluvia temprana, las verdades de la lluvia temprana, ¿qué ocurrirá cuando Dios envía más luz en la lluvia tardía? ¿La rechazaremos o la recibiremos? La recibiremos. Si usted es un hermano o hermana que no lee su Biblia, no lee el espíritu de profecía y se va a dormir en los sermones de la iglesia, es lógico que cuando venga un mensaje como estos le va a sonar extraño, raro y fuera de lugar. Pero aquellos, tú que sí estudias, tú que sí te consagras, tú que vives a la altura de la lluvia temprana, que son las verdades básicas desde Cristo hasta el espíritu de profecía, hasta la hermana White, podrás reconocer las verdades en la lluvia tardía que empezaron a descender en 1888
con el mensaje de la justificación por la fe traída por Jones y Waggoner. Y desde ese entonces hasta hoy, Dios está en el trabajo de dar lluvia a su pueblo. Entonces, hermanos, la pregunta que tenemos es, ¿en qué nivel está usted? ¿Está seco? ¿Está con lluvia temprana? ¿O está ya en el recibir la lluvia tardía? Espero que en la última, o si no, en el proceso de lograr esa experiencia. Dice la palabra de Dios, continúa diciendo, muchos dice, a menos que estemos avanzando diariamente en las ejemplificaciones de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Oigan bien esto. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Así que cuando dice que la lluvia tardía o el Espíritu Santo ha de descender en la lluvia tardía y que muchos no podrán reconocerlo, la inspiración es bien clara. Dice, número 1, no lo reconocerán porque no viven a la altura de las virtudes cristianas diariamente. No viven la luz que ya tienen diariamente. Y por lo tanto, la lluvia tardía, el Espíritu Santo en las verdades, en los mensajes que Dios envía a su pueblo, podrá estar derramándose alrededor de nosotros. Y sin embargo, no lo reconoceremos ni lo recibiremos. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Será posible que usted está en la misma iglesia y hay hermanos que lo están recibiendo y usted ni siquiera cuenta se ha dado? ¿Será posible que usted es un líder, un anciano, un maestro, un pastor que está cansado de sus sermones y se pregunta por qué no ha podido hacer algo mejor y dar algo mejor? ¿Y por qué otros sí? Bueno, porque esos otros han podido entender la importancia de la lluvia tardía. Reciben porque continuamente viven y se desarrollan con la luz que ya poseen. ¿Será posible que estamos en el mismo hogar y sin embargo no recibimos las mismas verdades? Ojalá que Dios nos ayude a entender la importancia del desarrollo en estas verdades. Ojalá que al derramarse podamos discernirla, podamos reconocerla y podamos aceptarla. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios no deja estas promesas allí. Miren qué más promete el Señor. En el libro de Ezequiel, uno de los profetas mayores, Ezequiel capítulo 34. Miren la promesa de Dios, versículos 26 y 27. Dice así, hermanos. Y daré a ellas y a los alrededores de mi collado, o sea, de su iglesia, bendición. Lo primero que Dios promete a su pueblo es una bendición. Y haré en esta bendición descender la lluvia en su tiempo. Lo hizo con la lluvia temprana y lo está haciendo en el tiempo de la lluvia tardía. Además, lluvias, plural, lluvias de bendición serán. ¡Qué promesa extraordinaria! No solo Dios nos ayudará a recibir y empaparnos con la lluvia temprana, sino que la lluvia tardía será tan abundante que serán bendiciones en abundancia. Y noten que es una profecía porque dice, y daré a ellas. Luego dice, y haré descender lluvia. Luego dice, lluvias de bendición serán. Esta promesa profética no puede ser aplicada en ningún otro tiempo más que en el nuestro.
Así que, ¿qué tan listo está usted para recibir la abundancia de esta lluvia tardía? ¿Cuánto le queda de la lluvia temprana? ¿En qué altura de su experiencia se encuentra? ¿Dónde nos encontramos? Son preguntas que hay que contestar para ver la importancia de estas verdades. Los resultados son extraordinarios con estas lluvias. La lluvia temprana y tardía que el pueblo ha de recibir. El pueblo fiel lo reconocerá. Ezequiel capítulo 34, ahora versículo 27 dice así. Los resultados son: y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto. ¿Cuántas cosechas hay aquí? Hay dos. Está la cosecha del campo, que representa a la iglesia de Dios, y está la cosecha de la tierra, que representa al mundo donde Dios cosechará almas. Por lo tanto, el primer lugar donde la lluvia tardía hace su labor es en el campo, es en la iglesia. Y allí dice que el árbol, símbolo del liderazgo de los verdaderos hijos de Dios, dice, y el árbol del campo dará su fruto. Todos sabemos que el campo representa al pueblo. Eso lo pueden leer allá en el libro de Mateo capítulo 13, versículos 24, dice: otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Allá en Palabras de Vida del Gran Maestro, claramente dice que el campo representa al pueblo de Dios. Así que es en el campo donde Dios encuentra la primera cosecha. La cosecha de estos que aprovecharon la lluvia tardía en su debido tiempo. Pero Ezequiel 34, versículos 27 también dice que no solo habrá cosecha en el árbol del campo, o sea, en el pueblo de Dios, sino que también habrá cosecha en la tierra. La tierra indiscutiblemente representa el mundo. Por eso es que Apocalipsis 18, versículo 1 dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. ¿Qué se cosecha? ¿Qué se logra de esta tierra que es iluminada con la gloria de este ángel? De esta lluvia tardía. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Habrá una cosecha de personas. A esta misma cosecha de la tierra se refiere Apocalipsis 14. Noten que Apocalipsis 14 también nos presenta dos cosechas. Apocalipsis 14, versículos 14 al 17 presenta la primera cosecha. Y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. ¿Para qué sirve la hoz? Para cosechar. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: pon tu hoz y cosecha, porque la hora de cosechar es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Noten que hay una cosecha previo al ángel que sale para hacer una segunda cosecha. Y él cosecha también. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: pon tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. De la tierra,
porque están maduras sus uvas. Así que vemos allá en Ezequiel 34, versículos 26 y 27, de que cuando Dios dé la lluvia y logre su objetivo, habrán dos cosechas. Una en el campo, que es la iglesia, o el templo, la iglesia, el pueblo de Dios, y la otra en la tierra, que es el mundo. Allá en Apocalipsis 14 vemos que ocurren dos cosechas. Una en el pueblo y la otra en el mundo. Así que la lluvia tardía hará su trabajo. La pregunta es si nosotros estaremos entre los cosechados. Mire lo que dice el libro de Jeremías, hermanos. Lamentablemente, no todos podrán participar de esta bendición. Allá en el libro de Jeremías capítulo 8, versículo 20, dice así: pasóse la cosecha, dirán muchos en la iglesia. Pasóse la cosecha, acabóse el verano, y nosotros no hemos sido salvos. La hermana White, en Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 256, dice que este versículo se aplica al pueblo de Dios. Muchos no hemos, ni harán, ni haremos los preparativos. No nos aprovecharemos del tiempo de la lluvia tardía, ni la lluvia tardía en el tiempo de ser derramada. ¿Será posible que con tanta luz derramada hoy sobre nosotros sigamos ignorantes o especulando o esperando la lluvia tardía en el futuro cuando Dios derrame el Espíritu Santo? ¿O entendimos que el Espíritu Santo no descenderá a menos que el pueblo reciba primero la lluvia tardía? En doctrina, Deuteronomios 32, 1 y 2. En palabra, Isaías 55, versículos 10 y 11. En conocimiento, Oseas 6, versículos 1 al 3. En bendición abundante, Ezequiel 34, versículos 26 y 27. Hermanos, la lluvia tardía está aquí. La lluvia tardía está siendo provista para el pueblo, pero como Dios no obliga, solamente la recibirán los verdaderos hijos de Dios, los que están atentos, los que sistemáticamente están acumulando, guardando, aprendiendo, buscando los oráculos de Dios, del cielo. ¿Es uno usted de ellos? Espero en el Señor que sí, porque la palabra es sumamente clara. En este contexto es que cuando el pueblo de Dios haya recibido los mensajes, las verdades, la doctrina de la lluvia tardía, entonces estaremos listos para su segunda fase, que es el derramamiento del Espíritu Santo. A eso se refiere Eventos de los Últimos Días, página 189. Dice así: el derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, porque la seguimos recibiendo. Y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu Santo ha de morar en la iglesia fiel. Bajo la influencia del Espíritu Santo, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Miles se convirtieron en un día. El Espíritu Santo los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida.
podrá aparecerse otro Bullón, otro Gambetta, otro Dutch Butler y muchos otros grandes evangelistas. Pero ninguno de ellos y ninguno de todos nosotros juntos podremos realizar la obra que se logrará cuando juntos hayamos recibido la lluvia tardía en doctrina, en enseñanza, en palabra, en los mensajes que Dios está enviando a su pueblo para prepararnos, para desarrollarnos a la altura de ser dignos de recibir el poder del Espíritu Santo, que lo que no podremos lograr en vida todos juntos, se logrará en momentos, días, en el tiempo apropiado. Se dará lo que se conoce el fuerte pregón en todo el mundo. ¿Estamos preparándonos para esos grandes eventos? Es entonces así como dice el Espíritu de Profecía, Eventos de los Últimos Días 190, para cerrar nuestro estudio. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. 191. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Pregunté la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios ha sido clara. La promesa es lluvia, lluvia en abundancia. Joel capítulo 2 versículos 23, Zacarías 10 versículo 1, Ezequiel capítulo 34 versículos 27 y el 26. Los dejo entonces con esta promesa, la promesa que Dios ya nos hizo en Ezequiel 34 versículos 26. Y daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Que el Señor me los bendiga. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Oremos. Amantísimo Padre, muchísimas gracias por este mensaje. La lluvia tardía indudablemente es una enseñanza que debe esparcirse en todo el pueblo, porque será la que despertará nuestras conciencias de que a menos de que nos desarrollemos, preparemos, a menos que recibamos las verdades, las enseñanzas, los mensajes de la lluvia tardía en este tiempo, no podremos participar del derramamiento del Espíritu Santo, ni del fuerte pregón en el mundo, ni mucho menos ser parte de los redimidos en el cielo y en la tierra hecha nueva. Perdone nuestros pecados, son grandes nuestras apostasías, nos hemos separado de usted, hemos desobedecido, no estudiamos, pero en el nombre de Cristo Jesús nos reconsagramos y pedimos que nos perdone, pero también que nos instruya para que podamos finalmente estar entre los cosechados. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por la lluvia tardía. Amén.